les dije que se podía viajar y que se pueden sustentar los viajes haciendo de todo, vamos a conocer la Barber Viajera. Miren esto. ¿No viajan juntas? No, yo viajo sola. Y ellos son ella y el novio. Estamos acá en la barbería viajera. Tiene una peluquería dentro del motorhome. Una locura, miren esta casa gigante. Heladera real, tele, también hace artesanías. Y la cocina de 5 noches. A ver la obra de arte. Qué lindo. Espectacular. La verdad que Un genio Nelson. mi sueño estar rapándome acá. La barbería viajera. Permiso. Bueno, se animó. Bueno. Te toca, amor. Tenés que hacerle vos las preguntas incómodas ahora, Nelson. Ay, ¿cómo? Me estoy cortando el pelo, Gordi. Era hora. ¿Qué, está muy largo? Así que dentro de un año vamos a ver por dónde tengo el pelo. ¿Te lo vas a dejar largo, amor? Lo voy a dejar largo, sí, sí. Y porque veo que estoy en los O sea, años que... levanta. Dale, eso. ¿Sí? Me encantó. Bien. Es que yo, Nelson, te voy a contar algo. Sí. Le corto yo el pelo a Juan. Entonces siempre hago desastres. Lo que yo necesito es que vos me enseñes qué es lo que tengo que hacer ahí, ¿entendés? Que no te vamos a cruzar a vos siempre. O sí, cada vez que te crucemos, Juan va a venir a la barber, pero si no te cruzamos, le voy a seguir cortando yo. Así que ahora voy a grabarte para aprender. Bien, el paso a paso. El paso a paso. Tutorial de cómo cortarle esta cabellera con rulos a Juan. Para empezar. Para ¿Querés empezar. que lo haga profesional? Sí, por favor. Sí. Ah, veo que te tengo que hacer colitas. O sea, esta colita y esa colita. Bien. Bueno, vamos a dar una clase virtual. Esto tendrías que cobrarlo más caro, Nelson. Bueno, para comenzar, ¿qué es lo que hacemos los barberos o peluqueros? Siempre sacamos un diagnóstico del corte. Yo siempre Actuando. Cero. Ah, Cero. Muy bien, muy bien. Atrevido. sí. Lo que guste, lo que Eso es guste. coraje. Uno mira, cuando tiene mucho cabello no podemos ver qué es lo que hay debajo. Vamos un poco y pueden ver que ya se ilumina bastante. Y ahora sí voy a comenzar con el corte. Vamos a saber tu secreto. En secreto sí, pero la mano no. Claro, uno puede tener las pinturas de Picasso, pero no ser Picasso. El caso de la barbería. El me encanta. Picasso de la barbería. Ese es el título de él, ¿no? El título de este video. Vamos. ¿Cuánto consume el mastodonte? Qué linda pregunta. Está bueno, ¿Qué se me hubiese ocurrido está bien esa ahora que pregunta? pasemos algo así. En teoría debería consumir 18 cada 100, pero con el problema que venimos teniendo, creo que andamos más o menos entre los 30 Oh, cada Un 100. montón. a ver. ¿Cuál es el problema que están teniendo? La caja automática está fallando el convertidor y eso hace que patine. Y por ende, vos acelerás, el vehículo piensa que vos venías a 180 y el vehículo viene a 18. Ah. Estás muy acelerado y viene consumiendo el triple de lo que debería consumir. ¿Y qué autonomía tienen de agua? ¿De cuánto es el tanque? Tenemos 400 litros de agua potable y tenemos 200 litros de aguas grises. Y Clau, ¿quién cocina más? Yo. ¿Cuál es tu especialidad, Clau? Y en sí no, nosotros ahora no hacemos drama por la comida, lo que salga, lo que haya, nos arreglamos con lo que hay, ¿Y te animaste a manejarlo al mastodonte? todavía no. Muy bien, todavía. Pronto. Que me llamó mucho la atención es que tienen una tina adentro del motorhome. ¿Tienen bañera, gente? Bañera. Esto es un lujo. No la vamos a mostrar ahora porque, bueno, Se viene estamos una trabajando, pero... ¿Qué tal levantar si esto no enciende? No lo llevan. ¿Alguna vez te imaginabas estar cumpliendo este sueño? El que empezó a soñar con el tema de viajes fui yo. Empecé a mirar viajeros. Él soñaba despierto yo. Sí. Y en una de esas lo encuentro a los sábados una charla y empezaron a contar cosas y lo que habían vivido y me largué a llorar. Solo. Lloraba yo en la cama, ¿viste?
yo decía, ¿cómo no puedo estar yo ya ahí? Y veía que estaba como muy lejos de ese sueño. Tenía en ese tiempo un Toyota Corolla. Yo era de pensar que teníamos que viajar en un colectivo, por lo que nosotros queríamos traer Todo. Sí. Y hace no mucho estaba sentado acá y digo yo, loco, me acuerdo que estuve llorando un día en la madrugada, como a las 4 de la mañana, mirando videos de viajeros. Y hoy estoy acá y recién caigo, o sea, recién caí viviendo el sueño, no solamente mío, sino que de muchas personas también, porque muchos están con ese sueño y lo ven tan lejos. Y no solamente me pasó eso, sino que llegamos a Corrientes, y Corrientes capital, la costanera, visitada por la mayoría de los viajeros. Y empezamos a ver tantos viajeros que viajaban en tantas cosas. Me dice Claudia, qué estúpido que fuimos en pensar que teníamos que comprar un colectivo cuando podíamos viajar en el auto. Uno no sabe, cuando no conoces el tema, vos querés armarte algo, querés y no te das cuenta que puedes salir de miles de maneras, de miles de formas, en bici, Claro. moto, mochilero. O sea, si vos tenés ganas de cumplir el sueño, tenés que hacerlo. Ahora es video. A ver, amor, ese cortecito. Impecable. No Jamás fue. me cortaron y me atendieron tan bien como me atendieron hoy. Pero sin palabras estoy. Sin palabras. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo va? Otro día más acá en el mismo lugar, estamos en Posadas, pero hoy arrancando, bueno, nos estuvimos despidiendo de algunos amigos viajeros. Ayer te cortaste el pelo. Me corté el pelo en un motorhome que ya lo van a ver, o no sé si O ya ya lo lo vieron. Y bueno, despidiéndonos, conocimos gente hermosa, conocimos a una chica israelí que viaja sola en un motorhome fantástico, que bueno, una despedida muy emotiva. Ahora a cargar un poco de agua, vamos a ir a buscar algunas cositas acá al centro de Posadas. Vamos a aprovechar que estamos cerca de la ciudad para terminar de hacer los últimos trámites. Creo que ya salimos rumbo norte hacia la triple frontera. Ahora sí, volvemos a subir. Ahora sí. Vamos a pasar primero vamos a hacer alguna paradita estratégica Sí, en el sí. medio. También queríamos agradecerles porque ayer se estrenó el primer video. Sí. ¿Podemos creer la cantidad de repercusiones Sí. que hubo? Comentarios, nos escribieron saludos. de Brasil, de Chile, de Uruguay. Massachusetts, Uruguay. de Estados Unidos, así que Eh. no lo podemos creer todavía. Hermoso. Gracias por dejar ahí los comentarios, está buenísimo poder saber quiénes están del otro lado, así que nos encantó. Sí. Y bueno, ahora a seguir subiendo y ver qué nos espera. Vamos rumbo a Paraguay, señores, así que... Otra banderita vamos a pegar en algún vamos a- momento. Quinta banderita que tenemos dentro de la camioneta. Nosotros tenemos una tradición igual con las banderitas, así que esperemos poder seguir cumpliéndola, ya les vamos a mostrar. Nada, ojalá nos acompañen en el próximo país y cualquier comentario, cualquier recomendación que tengan la pueden poner ahí abajo porque los datos y todas las recomendaciones son siempre muy bienvenidas. Bueno, arrancamos. Muchísimas señores. gracias a todos. Bueno, y no nos fuimos muy lejos. Cerca del estacionamiento que hay para los motorhomes en la costanera sur de Posadas está este puestito acá donde se pueden proveer de agua, así que clave. Un lugar súper seguro, cómodo, amplio, con playita y encima con agua cerca, así que un placer. Gente, la cantidad de motorhome que hay, de todo tipo, para todos los gustos. El que es viajero y viaja de mochila, en bicicleta, en colectivos en camionetita. gigantes. Mira, eso que es una cangú. Una cangú y dice, ayúdanos a llegar a Costa Rica. El que es viajero viaja en lo que quiere. Si te gusta viajar, metele. No pierdas tiempo, viajá. El Salí. tiempo pasa, es un reloj de arena y ya está dado vuelta. A viajar, vamos a meterle. Ese es el puente que cruza a
Paraguay y es uno de los únicos cruces que hay para hacer en tren a Paraguay. Todos esos autos que están estacionados ahí es porque los dejan ahí y se toman el trencito para pasar del otro lado. No creo que se vea nada. Pero vamos a ir a hacer la función nocturna. No, tremendo. Pinta muy bien. Los tiempos cambian. Lo que no cambian son las historias. Una de ellas permanece aún viva en el corazón de los que habitan esta región. Una civilización surgida del encuentro de dos culturas. Y amor, ¿qué te pareció? No, me encantó. Pero me gustó muchísimo. Lo recomendamos 100%. 100%. Nocturno. 10 de 10. La verdad. Buenas imágenes. No quiero mostrar ni contar mucho porque spoileamos a la gente, pero tiene que venir de noche por lo menos. Mañana les contamos. Seguramente entremos de día también. Logra hacerte trasladar a esa época. Es una locura. Muy hermoso, la verdad. Mañana venimos. Saliendo de las ruinas está el paseo de los artesanos, así que venimos a pasear un ratito porque la noche está impecable. Están llamando. El desafío ahora es encontrar la camioneta porque salimos por otra puerta. No sabemos dónde está. No sabemos ni dónde está. Arrancamos el día. El plan es ir a las ruinas de día. Estamos estacionados acá en la puerta y claro, ya llegamos tarde. Yo me estaba bañando, así que miren mis fachas. Llegamos tarde, pagamos el estacionamiento y hace un ratito vino un señor a golpearnos la puerta muy amablemente para que volvamos a pagar el estacionamiento o que nos retiráramos. Así que vamos a ver qué nos dice Juan. ¿Y qué onda el señor, bebé? Y que es uno por día. Y era amable. No era amable, tampoco fui amable. Pero bueno, mejor después me puse amable, para qué discutir. Bueno, nos vamos a correr y desayunar. Él me dijo que me podía quedar a las de noche y las de día. ¿Y dónde están las de día? Claro, dijo que nos podíamos quedar. O sea, ayer llegamos tarde. Claro. Dijo que nos podíamos quedar Entonces todo le digo, el día. tendría que haber venido a las 7 de la tarde que no estaba y me cobraban solo hoy. Y sí, me dice, tendría que haber venido más tarde por ahí. Pero a las 7:30 arrancan la de la noche. Así que se te cobra por las de la noche.
sé que para llegar a este lugar no se podía llegar en otra cosa que no sean canoas o barcos. Todo este territorio estaba rodeado de selva y las misiones jesuíticas lo que intentaron hacer fue, lejos de ser ciudades o edificaciones idílicas y lugares paradisíacos, más allá de su belleza por el lugar en el que estaban implantados, en estos lugares los guaraníes se protegían del hambre, de que los explotaran como esclavos, así que tanto para los jesuitas como para los guaraníes fue una sociedad beneficiosa. Para los jesuitas compartir la religión, para los guaraníes protegerse de los colonizadores. Estas eran las viviendas y se dividían una para cada familia. Anoche nos contaban que las costumbres guaraníes, quien elige al hombre es la mujer. Así que para casarse, después el hombre tenía que ser aceptado por la familia de la mujer, pero la mujer era quien elegía al hombre para casarse. Así que, amor, no sé, quizás estás en el lugar indicado para que te elija. En esta reducción vivían más de 4.000 personas. Y otro dato de color es que los guaraníes fueron los primeros guerreros americanos. Cansados de las invasiones y cansados de que los mataran o que se los llevaran para ser explotados como esclavos, los jesuitas que habían venido en son de paz, sin armas y empatizando con la comunidad guaraní a través de la música y de la cultura y del arte, les empezaron a enseñar cómo defenderse, así que fueron los primeros guerreros americanos. Anoche les intentamos mostrar un poco de lo que fue la experiencia nocturna, pero bueno, hoy vinimos de día para apreciar realmente. Anoche vinimos de noche. Anoche vinimos a... Sí, ¿no? Echamos el desvío de haber tenido que volver por la ruta 12 hacia Posadas y vinimos a visitar las ruinas de San Ignacio que están a unos ¿cuántos kilómetros de la ciudad? 50 más o menos. 50 kilómetros de la ciudad. Hay 3 ruinas importantes acá, las de Loreto, las de San Ignacio y las de Santa Ana. Que con la entrada de esta, o sea de cualquiera de las 3 ruinas, se Podés puede recorrer las 3. La verdad que está muy bonito, te transmite una energía... No, mira lo que es esto, es increíble. traslada en el tiempo. Es tremendo esto. Anoche pudimos ver el espectáculo nocturno de luces y te cuentan bien toda la historia de lo que fueron las misiones jesuíticas. Interesante conocer un poco más de cerca y sentir la energía de este lugar a través de sus historias y de los mitos y las leyendas guaraníes. Así que si tienen la oportunidad de ir a Posadas, de ir a Iguazú, háganse una parada en las ruinas. Dicen que es el segundo lugar más visitado de Misiones, digno de recorrer y de visitarlo. ¿Por dónde sigue nuestro viaje ahora? Y ahora, como nos desviamos por la ruta 12 para ir para Posadas y vinimos para acá, vamos a ir para Oberá a conocer el centro de la provincia. Y bueno, ahí tenemos un plancito que ya les vamos a mostrar en un ratito. Ustedes los van a ver, nosotros a la noche. Pensar que vinimos a Misiones por 4 días y resulta que ya van como 9 o 10 días. Quedamos atrapados, tremendo. atrapados. Realmente es una provincia muy hermosa. Muchos nos preguntan cuántos kilómetros hacemos por día y la verdad que hoy hicimos 4 kilómetros. No hicimos nada, sinceramente. Bueno, ahora nos vamos para Oberá. Para Oberá sí vamos a hacer un par de kilómetros más, creo que unos 80 y luego partiendo para Iguazú. Vamos a ver qué les podemos mostrar también de Oberá.
nos vamos de San Ignacio rumbo a Oberá. Tenemos unos 67 kilómetros por delante. Esos van a ser los kilómetros que vamos a hacer en el día de hoy. 67. Nada más ni nada menos. Creo que nada más. Ya está. Ya está. 67 por hoy. Me voy a agitar, si no. Es secreta la receta. ¿A dónde tienen que venir a buscar la mejor chipa de Misiones? Santana. Sobre ruta 12 y ruta provincial 103. Excelente, gracias. 4, todas juntas. Todas juntas. Gracias, Matías. Nuestro plancito. Plato. A ver si se ve algo. Chulos. Nos pusimos para chulos. la vida de motorhome, Nos ¿no? pusimos los aretes. Ya estamos explotados. Quedamos pipones. Quiero agradecerle a Mika y George por la invitación. De todo Gracias. corazón, muchas gracias. Es un regalo de mi cumpleaños que lo tenía guardado y lo vinimos a festejar acá, a Oberá, a Misiones. Tremendo, estuvo increíble. Lo disfrutamos antes de salir del país porque afuera no lo íbamos a poder usar. Ya quedan pocos días, no os quiero pensar mucho, pero estamos cerca de salir. Ahora, bueno, a dormir. Allá está nuestra casita. Hoy se duerme por acá, espero que estemos tranquilos en la noche, que nadie nos golpee la puerta. Igual le preguntamos a una chica policía que estaba cuidando hoy, que nos dijo que estaba todo bien. Así que acá dormiremos hoy, Bueno, en una nueva plaza. A dormir. ¿cómo va? ¿A dónde estamos? Parque de las Naciones, en Oberá. Un nuevo día en Misiones. Todavía no nos pudimos ir. Recién acabamos de entrar, vamos a ver de qué se trata. Está recién arrancando, está abriendo. Vinimos temprano, es el horario del almuerzo. Recién está empezando a llegar gente al baile. Y lo que podemos encontrar en este parque, que nos pareció espectacular, es la representación de casas de cada una de las naciones. Y dentro de esas casas hay restaurantes, así que debe ser espectacular. Te debes querer comer todo acá, te digo. Miren, por ejemplo, esta es una típica casa de Bielorrusia. Se construyó en el año 1932 y se trasladó al parque en el 88. De este lado hay una casa francesa, típica de la Normandía. España, olé. ¿Se dice así? También es otro restaurante. Quiero ver adentro del restaurante. A ver. No. Miren el tamaño de esa paella. Es enorme. Buenas. ¿Todo bien? ¿Dónde vienen? Venimos de Escobar, Buenos Aires. Pero venimos ya de recorrer hace 1 año y medio. ¡Qué lindo! Sí. Así que ya somos del mundo, diríamos. Acá no somos de un lugar. Bueno, primero presentar Dalma es. Y reina el año pasado de la colectividad paraguaya y ahora soy primera princesa de la fiesta nacional de Excelente. Estamos en el Parque de las Naciones, en las cuales vamos a ver representadas 15 colectividades con cada una de sus casas típicas, mucha cultura, mucha arquitectura, de culturas que nos hace a nosotros los misioneros y nos hace Argentina con el tema de las inmigraciones. Nuestra fiesta, que es la Fiesta Nacional del Inmigrante, este año se va a realizar del 5 al 15 de septiembre. Durante esos días de fiesta todos nos vestimos con nuestros trajes típicos, nosotros representamos a la cultura paraguaya. Colectividades tienen sus ballets, sus shows, su gastronomía. Ya está Están abierto. invitados, sí. Okay. Ahí van a tener shows a la noche durante todo el día, comidas, Bien. eventos increíbles. Para unos mates porque me parece que la caminata va a ser... Va a ser larga. Hay varios países, recién recorrimos 4.
Llegamos al pabellón argentino. Que no parece una mezcla de todas las anteriores. Parece la mezcla entre Italia, Alemania, España. Miren. Mucha comida típica, pero vamos a hacer la típica comida de motorhome. Rapidita, con lechuga y queso. Nada más. Después a la noche vamos a comer bien.